presentación del día de hoy corresponde a historia, perspectivas y aplicaciones de la percepción remota. Vamos a iniciar este tema. Y bueno, como cualquier otra situación, la guerra ha sido un factor importante de desarrollo de la tecnología. Podemos pensar en todo lo malo de las guerras, pero también ha sido, pensando en las cosas que ha logrado, pues ha sido una fuente importante de avances en diferentes aspectos de tecnología y de ciencia. Entonces, podemos pensar en el inicio de la percepción remota desde mucho antes, pero si pensamos en el concepto que dice que es el uso de imágenes o de información obtenida desde plataformas de espacios altos, en satélites, en aviones o en otras plataformas, pues podemos pensar en los inicios cuando, por ejemplo, en esta imagen que están viendo, de una batalla del ejército francés contra el austríaco, donde utilizan los globos para determinar dónde están los enemigos y cuántos son y cómo están. Entonces, ahí ya están determinando información desde una plataforma y entonces podríamos pensar que es uno de los inicios. Dice aquí, los globos estaban llenos de hidrógeno y eran difíciles de manejar. El contacto con las tropas enemigas se hacía de forma visual y la comunicación con tierra era con señales hechas de banderas o mensajes que se dejaban caer en un saquito de tierra desde la barquilla de los tripulantes. Entonces, de esa manera mencionaban o decían cómo están las tropas enemigas y pues le permitían a los que estaban en tierra tomar decisiones, aunque pues eran difíciles de manejar, como ahí le mencioné. Esta otra diapositiva nos muestra nuevamente cómo eran utilizadas eh, las palomas. En este caso están viendo una imagen de las palomas de palomas fotógrafas de las palomas de Baviera, ¿eh? Que tienen una camarita en su pecho, entonces cuando van volando, pues van tomando información de lo que les interesaba en ese momento. En esta imagen que se muestra aquí abajo, se observan las alas de las palomas en la orilla de la fotografía que tomaron. Entonces ahí está el uso que se le daba en ese entonces, pero ya empezaban a utilizar fotografías para determinar ciertas situaciones. Si vamos a hablar entonces de la historia de la percepción remota, tenemos que pensar en tres aspectos fundamentales. Estos tres aspectos serían cómo ha evolucionado la toma de datos, en este caso la fotografía. Hay un periodo pre y un periodo post soporte físico, eso es algo importante. El otro pilar sería el análisis de los datos y entonces tendríamos que pensar en lo que es el análisis el análisis que se hace de manera analógica contra el análisis que se hace de manera digital, pues son cosas muy diferentes. Y otro importante, pues tiene que ver con la transmisión de la información. Entonces, si bien vamos a hablar de, sobre todo, la cuestión de fotografía y plataformas, sensores, que sería la toma de los datos, es importante considerar también que el análisis de los datos tiene que ver mucho y la transmisión de la información también. Entonces, es algo a considerar. Eh, Sobre todo, por ejemplo, en el análisis de los datos, ahora con los sistemas de información geográfica, pues ya no pensamos casi en la percepción remota, sino en los sistemas de información geográfica. Y en la transmisión de la información, pues cómo ha ido evolucionando. Eh, ya regresando otra vez al uso de fotografías, pues en 1859 Gaspar Félix de Tornachón toma una fotografía en un globo que le llamaban nadar. Entonces ya está tomando fotografías para determinar las condiciones de una ciudad. En 1860 viene otra fotografía igual de James Wallace, un año después de
Hornachón. El avión viene a revolucionar estas situaciones porque, como decíamos, los globos eran un poco más difíciles de maniobrar, y entonces cuando los hermanos Wright desarrollan, inventan los aeroplanos, entonces pues no faltó que uno de ellos subiera una cámara, y ahí está la fotografía tomada por Wilbur Wright en 1909 en su aeroplano. En 1915 estamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, nuevamente, a partir de la guerra se buscaba tener información de cómo están las filas enemigas, qué están haciendo, y pues se fueron desarrollando las cámaras. En este caso es la primera cámara pensada para tenerla en un avión, entonces la primera cámara aérea como tal, y que fue de Moore Brabazon. Entonces aquí está el diseño de la cámara, ahí está Moore, y eso está en el museo. Al mismo tiempo, pues tendríamos que estar hablando de cómo se fueron desarrollando la transmisión de información, y pues no podríamos dejar de lado al telégrafo, cómo podríamos pasar información. Entonces el desarrollo del telégrafo fue algo muy importante. Poder enviar información de Europa a Estados Unidos, por ejemplo, es algo que en otros momentos pues ni se lo imaginaban. Y pues bueno, la otra parte pues es la Segunda Guerra Mundial. Hubo mejoras en el camino, pero ya en la Segunda Guerra Mundial pues otra vez se desarrolla la inventiva de los humanos para poder tener ventajas en la guerra, y entonces pues estamos hablando de las primeras películas en infrarrojo, desarrolladas por los laboratorios de Kodak. Entonces ya empiezan a salir esa información del infrarrojo, ya no nada más el espectro visible. eh, Aparecen nuevos sensores, eso si ustedes recuerdan les dio ciertas ventajas en un momento a Alemania cuando empezaron a utilizar el radar. eh, y bueno, se mejoró muchísimo la aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa mejora en la aeronáutica dio mayor estabilidad a los aviones, y esa mayor estabilidad pues pudo permitir tomar mejores fotografías, y eso pues, era un avance importante. Después de la guerra, ustedes saben que siguieron ahí las tensiones a nivel mundial. Entonces, después de la posguerra, se desarrolló lo que era el radar lateral aerotransportado. Este que tenemos por aquí, que es el radar lateral aerotransportado. Entonces, ya podían tener información de este. Y aparecieron también los sensores térmicos de barrido. Entonces, ya pueden tener información. Aquí viene un ejemplo de cómo viene el barredor óptico y cómo están haciendo una resolución de barrido, una toma de barrido. Eh, después siguió la Guerra Fría, ¿verdad? Y entonces estaba el pleito entre Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos parecía ganar la carrera cuando obtiene la primera fotografía espacial en Nuevo México. Está la primera fotografía espacial en Nuevo México a 200 kilómetros por el cohete B2, que es este que aparece por este lado. Pero 10 años después, Rusia pone el primer satélite espacial, el Sputnik 1. Entonces ahí fue un punto importante, el uso de los satélites espaciales, que fue Rusia el que los puso primero. No olvidemos que todo esto tiene fines militares. Eh, las aplicaciones civiles van a ser después. Entonces continúa la carrera espacial, y un año después se pone el Explorer 1 en órbita. Es el primer satélite artificial puesto por los Estados Unidos en enero de 1958, y pues no paró ahí.
Entonces siguieron el Corona KH-1, el Argón, el Lanyard. La idea era tener información completa. Pero pues no quedaba la situación ahí, entonces era importante tener información eh, de, de los recursos, de lo que sucede en la Tierra, y entonces empiezan a aparecer las aplicaciones civiles. En 1960 se lanza el primer satélite de observación infrarrojo de televisión, este que está por acá, ¿eh? Que se enfocaba en obtener información de las nubes, era una cuestión meteorológica, ¿eh? Entonces se concentró en ofrecer información de las nubes y es el, digamos, el papá o el abuelito de los actuales de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA, que tiene que ver con toda la cuestión meteorológica. Eh, Después se lanza el primer satélite de tecnología de recursos de la Tierra, el ERTS-1, que es el primer sensor remoto que se concentra en obtener información de la superficie terrestre. Ahora sí ya interesaba conocer qué hay, cómo están los recursos en la parte continental del mundo. Este fue lanzado en 1972 por la NASA y después le cambiaron el nombre, ya no se llamó Satélite de Tecnología de Recursos de la Tierra, sino Landsat 1. La serie Landsat ha sido una de las más exitosas de la historia. En la actualidad continúa ofreciendo información y es uno de los más utilizados. Muchas de las tecnologías, muchas de las técnicas de análisis de imágenes satelitales están basadas en la tecnología Landsat. Eh, Hubo muchos otros satélites, eso es por poner ejemplos, ¿verdad? Entonces, el costal son color scanner, que es el primer sensor marino. Este está enfocado en cuestiones de eh, identificar cosas que tienen que ver con los océanos. En 1978 eh, hubo otro que es el Nimbus 7, que dejó de registrar datos porque su precisión era muy mala, pero eh, en la actualidad está el sensor SEA-WIFS en el satélite SEA-STAR, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mar, con el océano. Entonces, ¿qué siguió? Pues muchas situaciones. Aquí viene una línea de tiempo, ¿verdad? Dice que siguió en 1973, se lanzó el satélite oceanográfico SEASAT. En 1978 se lanza uno para investigación térmica. Acuérdense que estamos empezando a hablar ahí de cuestiones de cambio climático y de otras cosas. La competencia de Landsat, en términos de más o menos las mismas características, es el satélite franco-belga Spot, que también ha sido una serie muy exitosa. Aparece el MOS-1, que es japonés, en 1987, el IRS-1, que es indio, en 1988, en 1991 está el ERS-1, está el que es europeo, eh, los rusos el Soyuz y el Salyut, y entonces muchísimos países empiezan a lanzar sus satélites. Eh, la, la lista sigue y es interminable. Entonces dice ahí que viene y lo que viene es lo que ustedes van a realizar como actividad, que tiene que ver con completar esta línea de tiempo hasta el 2020 eh, y más o menos poner después de 2020 qué podría venir.